60,000 empleos. 3% de caída en exportaciones. Eso es lo que México ya perdió desde que entraron los aranceles de Trump en 2025. Y esta semana, la administración americana lo hizo oficial. Esos aranceles llegaron para quedarse. El 25% a los autos, el 50% al acero y al aluminio, permanentes, sin fecha de retiro. A la administración americana lo hizo semana. Pero lo que Trump no calculó bien es la respuesta que viene del otro lado. Claudia Sheinbaum activó 2 movimientos en los últimos días que cambian el tablero. Uno protege directamente a 90,000 productores mexicanos del campo. El otro manda un mensaje geopolítico que en Washington están leyendo con mucho cuidado. Hoy lo analizamos todo. Primero hay que entender qué significa exactamente que los aranceles sean permanentes. Hasta ahora, México y Estados Unidos llevaban meses negociando dentro del marco del TEMEC, el tratado que en teoría regula el comercio entre los dos países. La apuesta mexicana era que esas negociaciones terminarían en una reducción progresiva, que los aranceles eran una herramienta de presión temporal, no una política de largo plazo. Esa apuesta acaba de perder. Según confirmó Reuters el lunes, funcionarios de la administración Trump notificaron formalmente a sus contrapartes que los aranceles del 25% sobre vehículos y del 50% sobre acero y aluminio no forman parte de ninguna negociación activa. Son fijos. Lo que queda por discutir son los márgenes alrededor, no el núcleo. La Secretaría de Economía de México respondió con un comunicado técnico que reconoce la situación y anuncia que el gobierno evalúa medidas de apoyo sectorial. Eso es lenguaje diplomático. Lo que significa, en términos concretos, es lo que vamos a desgranar hoy. Porque detrás del comunicado hay 2 decisiones muy concretas que Sheinbaum ya tomó, y una de ellas toca directamente el bolsillo de millones de mexicanos. Pongamos los números sobre la mesa. Desde que entraron los aranceles en 2025, México acumula una pérdida de alrededor de 60,000 empleos en los sectores directamente expuestos. Manufactura automotriz, acero, piezas industriales. Datos de INEGI y de la Secretaría de Economía confirman esa cifra dentro de un rango que va de 55,000 a 65,000 puestos de trabajo. Las exportaciones totales cayeron un 3% en el mismo periodo. 3% puede sonar pequeño. En términos absolutos son miles de millones de dólares que dejaron de cruzar la frontera norte. Pero aquí está el dato que los medios generalistas no están poniendo en contexto. Esos mismos aranceles también le cuestan a Estados Unidos. Cada pieza de auto que México deja de exportar es una pieza que una planta en Michigan, en Ohio, en Texas, tiene que conseguir de otro lado o pagar más cara. El sector automotriz americano está integrado con el mexicano de una forma tan profunda que separarlo tiene un costo en ambas direcciones. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, INCASE, publicó en abril un análisis interno que estima que los aranceles al sector automotriz están elevando el costo de producción de un vehículo americano entre $1,800 y $3,200. Ese costo termina en el precio final al consumidor americano. Trump lo sabe. Por eso la permanencia de los aranceles no significa que haya ganado la negociación. Significa que la congeló. Y Sheinbaum aprovechó esa congelación para mover 2 piezas que nadie esperaba en este momento. La primera es la que más titulares generó esta semana, y cuando escuchen los detalles van a entender por qué esta medida va mucho más allá de un programa agrícola. El maíz blanco mexicano es una de las pocas áreas donde México tiene ventaja estructural frente a Estados Unidos, y Sheinbaum acaba de blindarlo. El gobierno anunció un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco. Va dirigido específicamente a productores con menos de 20 hectáreas. 90,000 familias del campo mexicano, concentradas en el sur y el sureste del país. El número parece técnico. El significado político es otra cosa. México lleva años en una disputa con Washington sobre el maíz transgénico americano. Estados Unidos quiere que México abra su mercado al maíz GMO. México se niega, alegando riesgos para las variedades nativas y para la salud pública. Esa disputa está activa dentro del TEMEC y hay un panel arbitral en curso. Al garantizar 950 pesos por tonelada a los productores nacionales, Sheinbaum hace varias cosas al mismo tiempo. Primero, hace rentable producir maíz blanco en México sin depender de la importación americana. Segundo, refuerza su posición en el panel arbitral del TEMEC con una medida de apoyo doméstico que tiene respaldo legal bajo el mismo tratado. Tercero, y esto es lo que más le duele a Washington, le da a México un argumento concreto para mantener cerrado el mercado al maíz transgénico durante meses más. Es una represalia indirecta, calculada, con documentación jurídica detrás. Y hay un elemento más en este programa que casi no tuvo cobertura, pero que cambia cómo hay que leerlo. Porque este apoyo al maíz tiene una segunda consecuencia que va a llegar al bolsillo de los mexicanos en las próximas semanas.
y tiene que ver con algo que muchos ya notaron este mes al revisar sus facturas. A partir de mayo de 2026, los seguros en México subieron. Vida, autos, gastos médicos. Las aseguradoras están aplicando ajustes en el cobro del IVA que están trasladando directamente al precio final. La cadena es esta. Aranceles americanos al acero, costos de producción y construcción más altos en México, inflación en sectores industriales, ajustes de riesgo en las aseguradoras, primas más caras. El efecto de los aranceles no se queda en las fronteras comerciales, entra al hogar. El Banco de México publicó en su último informe trimestral que los efectos inflacionarios indirectos de las tensiones arancelarias ya se están registrando en servicios financieros y seguros, con un alza de entre 4 y 7% en las primas promedio del primer trimestre de 2026. Eso lo paga el ciudadano, todos los meses. Y por eso el programa de apoyo al maíz de Sheinbaum tiene un mensaje que va más allá del campo. El gobierno está absorbiendo parte del costo de la guerra comercial para que no caiga entero sobre el productor ni sobre el consumidor. Pero la medida agrícola, por sólida que sea, es el movimiento defensivo. El movimiento ofensivo de México viene ahora. Porque mientras Trump cierra la puerta comercial del norte, México está mirando hacia otro lado, y el bloque al que está mirando es exactamente el que más le preocupa a Washington. México confirmó su asistencia a la cumbre de los BRICS como observador. Oficialmente, es una participación diplomática, un gesto de apertura multilateral. La Cancillería lo presentó con mucho cuidado para no escalar el lenguaje con Washington. Pero los analistas de política exterior en Ciudad de México y en Brasilia están leyendo ese movimiento de otra manera, y tienen razones para hacerlo. El BRICS es hoy el bloque económico más grande del mundo por PIB, ajustado por paridad de poder adquisitivo. China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, más los países que se incorporaron en 2024. Representan más del 35% del PIB global y el 40% de la población mundial. México no ha pedido la membresía formal, pero asistir como observador es el paso inmediatamente anterior. Y la señal que manda ese paso es muy específica. Si Estados Unidos mantiene los aranceles permanentes, México tiene opciones. Hay datos concretos que respaldan esa lectura. El comercio de México con China creció un 14% en 2025, según la Secretaría de Economía. Las exportaciones agroalimentarias mexicanas a mercados asiáticos subieron un 9% en el mismo periodo. El nearshoring chino en territorio mexicano siguió creciendo a pesar de las presiones de Washington para que México lo frenara. El BRICS le da a Sheinbaum algo que vale más que cualquier declaración pública: opciones reales. Y las opciones reales cambian la posición negociadora. Ahora bien, hay una pregunta que varios analistas están haciendo esta semana y que muy pocos medios formularon con claridad. Si México tiene estas cartas, ¿por qué Sheinbaum no las juega más fuerte? La respuesta explica exactamente cuál es la estrategia real del gobierno mexicano con Washington. Sheinbaum no escaló el conflicto. Lo contuvo, maniobró dentro de él y activó piezas de largo plazo. El 14 de marzo, México entregó 92 extraditados a Estados Unidos, el número más alto en años. Esa entrega ocurrió en paralelo a las tensiones arancelarias y mandó un mensaje muy claro. México coopera en seguridad mientras defiende su soberanía comercial. Son dos tableros distintos y no se mezclan. Esa separación es deliberada. Le permite a Sheinbaum negociar en el eje comercial sin romper la relación bilateral completa. Y le da a Trump un argumento doméstico para justificar continuar con las negociaciones sin que parezca una capitulación. El programa del maíz y la asistencia al BRICS no son gestos de ruptura. Son señales de que México tiene palancas propias y las va a usar si la presión arancelaria continúa. La diferencia entre amenaza y palanca es que la palanca ya está activada. El costo de los aranceles permanentes para Estados Unidos acaba de empezar a subir. 3 datos que resumen lo que está pasando esta semana. México ya absorbió 60,000 empleos perdidos y una caída del 3% en exportaciones. Eso es lo que Trump logró con los aranceles permanentes en términos concretos y medibles. Al mismo tiempo, México acaba de blindar a 90,000 productores de maíz con 950 pesos por tonelada, reforzó su posición jurídica en el panel TEMEC sobre transgénicos y se presentó como observador en el BRICS con el comercio bilateral con China creciendo al 14% anual. Y el costo de los aranceles al sector automotriz para el consumidor americano ya está entre $1,800 y $3,200 por vehículo, según el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos. Los aranceles son permanentes, pero el tablero no se quedó quieto. México movió piezas. Y esas piezas tienen consecuencias reales. En el campo, en la geopolítica y en el bolsillo del trabajador americano que compra un coche fabricado con partes que vienen del otro lado del río Bravo.
La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo más puede Trump mantener la narrativa de que estos aranceles son una victoria cuando sus propios datos internos muestran el costo que está pagando su base electoral. Lo que hay que seguir en las próximas semanas es el panel arbitral del TEMEC sobre el maíz transgénico. Si ese panel falla a favor de México, Sheinbaum tendrá un argumento legal consolidado para mantener cerrado ese mercado de forma indefinida. Si falla a favor de Estados Unidos, la negociación entra en un terreno mucho más complicado para el gobierno mexicano. El otro indicador es la cumbre del BRICS. Lo que Sheinbaum diga ahí, y sobre todo con quién se reúna en los márgenes de esa cumbre, va a definir qué tan lejos está dispuesta a llevar el giro geopolítico. Los aranceles permanentes cambiaron el escenario. México respondió con movimientos de largo plazo. El siguiente capítulo lo escriben un panel arbitral y una cumbre en las próximas semanas. Seguimos el desarrollo en Pulso Nacional. Suscríbanse al canal para no perderse la cobertura cuando lleguen esas resoluciones.